Un abrazo para toda la comunidad Moriah y para toda la generación del despertar. En este momento iniciamos el estudio de la Parashá Emor, que significa diles. Habla del sacerdocio y de las fiestas que están en Levítico 23. Comprende desde el libro de Levítico o Sefer Baikra, capítulo 21:1 al capítulo 24-23. Es la octava porción, de la Torá y alude al mensaje que Dios le da a Moshe, donde le dice: diles a los sacerdotes mayores que eduquen a los sacerdotes jóvenes en lo relativo a las leyes del sacerdocio y luego las leyes relativas al ciclo de festividades indicadas en la Torá. Bienvenidos todos, buenas noches. Siento y vibro que los tiempos están cambiando. Veníamos de tiempos muy turbulentos, después de los eclipses, después de la luna llena en Escorpio. Estábamos como en un aceleramiento y como en una retención, porque también Mercurio estaba retrógrado, pero siento que ya estamos saliendo de esa temporada difícil y vamos a empezar a manifestar en este mes de Iyar, el mes de la luna nueva de Tauro, pero también es un mes donde el elemento tierra es muy fuerte, así que la tierra atrae como un imán todas aquellas cosas que estamos requiriendo, todas aquellas cosas que estamos soñando, todas aquellas cosas que estamos vibrando en el mundo espiritual. Vamos con el resumen de la Parashá. En términos generales voy a enunciar cada uno de los temas que se dan en esta Parashá. Se les ordena a los Kohanim son los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, que no se hagan tamé, o sea, que no se impurifiquen con un muerto. Cuando la persona está impurificada tiene tumá, pero se hacen tamé cuando ya están contaminados, cuando están impurificados. Segundo, un Cohen se debe impurificar por sus parientes más cercanos y por el Met Mitzvah. También habla esta Parashá de los matrimonios prohibidos para el Cohen y habla de honrar a un sacerdote. ¿Cómo se honra al sacerdote? También lo podemos leer un poquitico aquí, detenernos un poquitico aquí, en la página 276 del Midrash. Dice: cuando distinguimos a los Juanín, honramos al Todopoderoso. Él los elige para que sean sus servidores. La honra a los sacerdotes es importante. Hoy día no hay sacerdotes porque no hay templo, pero están los rabinos, están los maestros, están los que estudian Kabbalah, que son maestros, así que hay que honrar a cada uno de los maestros. También habla de los requisitos para servir como sacerdote. Eso nos habla de, y me pareció muy interesante, los requisitos para, para servir como sacerdotes. El primer requisito es que debe tener una sabiduría importante. El segundo requisito, que sea buen mozo. El tercero, que tuviera fuerza física. El cuarto, que tuviera riquezas. Y si sucedía que si el sacerdote no tenía belleza o si no tenía riquezas, las riquezas el pueblo se las proporcionaba. Y dicen que cuando las personas no eran bellas físicamente, había un aceite especial que les hacía brillar su rostro y hacía que se vieran hermosos. Así que, bueno,
Baruch Hashem, porque eran requisitos para los sacerdotes del templo. Leyes especiales para el Cohen Gadol, que inhabilita a un joven para llevar a cabo su servicio. Y hablamos de que cuando se acercaba a un muerto, pues era inhabilitado. ¿Quién no puede comer terumá, o sea, la ofrenda que se le daba a los sacerdotes? Condiciones que requiere un animal para que sea apto en el sacrificio, y pues para que un animal fuera presentado en el templo era necesario que estuviera perfecto, que no tuviera ningún defecto. Prohibición de matar a una madre animal y a su cría el mismo día. Prohibición de profanar el nombre divino. Misbah para santificar el nombre divino. Las leyes de las festividades. Habla del Shabbat, de la fiesta de Pesa, de Minjá a Omer, de Sefirá a Omer, la cuenta que estamos haciendo todos estos días. La fiesta de Chaguó, habla del Yom Tov de Sukkot, vivir en la Sukkah, las 4 especies, las leyes especiales relacionadas con la blasfemia al Todopoderoso y de la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Es la porción profética de cada parachá. Así que la Haftará, cuando se reúne con la parachá, es el complemento de la parachá. Y voy a leerlo porque me parece muy interesante. Está en la Torá, en la Parachá Emor, página 331, habla de la Haftará Emor que corresponde a Ezequiel 44:15 al 31. Y dice así: pero los sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Sadot, aquellos que permanecieron a cargo del servicio en mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme las partes especiales de los animales del sacrificio y su sangre. Así dice Hashem Elohim: ellos serán los que entrarán a mi santuario y ellos serán los que se aproximan a mi mesa para servirme a mí, estarán a cargo de mi servicio. Cuando ellos pasen las puertas del atrio interior deberán tener puesta la ropa de lino. No deberán tener nada de lana cuando estén llevando a cabo el servicio dentro de las puertas del atrio interior. Turbantes de lino tendrán en sus cabezas y pantalones de lino sobre su cuerpo. No deberán ajustarse el cinturón en las zonas del cuerpo donde uno más transpira, y cuando salgan al atrio exterior hacia el pueblo deberán quitarse las ropas que usaron para el servicio y dejarlas en las habitaciones del templo para tal fin. Y se vestirán otras ropas, pues no deben mezclarse con la gente mientras visten sus ropas oficiales. No deben raparse la cabeza ni dejarse crecer mucho el cabello, sino que deben de tener un cabello recortado. Ninguno de los sacerdotes ha de tomar vino cuando deba ingresar al atrio interior. No deberán casarse con una mujer viuda ni divorciada, sino solo con mujeres vírgenes de la casa de Israel. Ciertos sacerdotes pueden casarse con una viuda. Ellos enseñarán a mi pueblo respecto de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informará acerca de la diferencia entre lo puro y lo impuro. En caso de pleitos, ellos actuarán como jueces y deberán juzgar de acuerdo a mis leyes. Deben observar mis enseñanzas y mis decretos en cuanto a mis festividades. Deberán considerar mi Shabbat. No deberán entrar en contacto con ningún cadáver para no impurificarse. Solo podrán impurificarse por la madre, el hijo, una hija de un hermano y de una hermana que no se haya casado. Después de su purificación, le contarán 7 días, y en el día que entra al santuario, al atrio interior, para llevar a cabo el servicio en el santuario, deberá ofrecer su ofrenda a Hatá, dice Hashem Elohim. También habla de las ofrendas para los sacerdotes. El sacerdocio será la herencia de ellos, dice el Señor: yo soy su herencia. Ellos no tendrán propiedad en Israel, yo soy la herencia de ellos. Ellos comerán de las ofrendas minjá
y de las ofrendas por la culpa y también de las propiedades que se consagren a Israel serán de ellos. Las primicias de los frutos de toda especie, toda ofrenda terumá serán para los sacerdotes. Asimismo, deberán entregar al sacerdote la primera parte de la masa para que la bendición more en el hogar. La carne de un ave o de un animal que haya muerto por sí mismo o que tenga una herida fatal, los sacerdotes no deberán comerla. Esta es la haftará de esta parachá, muy interesante porque está relacionado con la pureza. La clase anterior yo hablaba de la pureza y hablaba que era importante ser santo como Dios es santo. Así comenzaba la parachá anterior. Y ahora nos hacen énfasis sobre la pureza. Y aunque nosotros no somos sacerdotes, cuando Dios le va a entregar la Torá a Israel, dice que Israel será santa, una nación santa de reyes y sacerdotes. Me van a disculpar porque siempre cuando hablo de Israel y hago siempre este énfasis, cuando hablo de la casa de Israel es porque todas las promesas de la Torá y de la Taná es para la casa de Israel. Y cuando hay personas nuevas, me toca volver a explicar qué es la casa de Israel, por qué pertenecemos a la casa de Israel. Y eso es como un taladro en cada clase porque siempre lo voy a decir, así que no se me cansen con este tema. Y somos una nación santa de reyes y sacerdotes. ¿Quiénes no están aplicando para reyes? Pues las personas que todavía están luchando con la economía porque se habían ido en las naciones detrás de sus creencias, buscaron otros dioses y Dios dice, o sea, que Dios le quitó el vino, le quitó el aceite, le quitó el chabá, le quitó las fiestas. ¿Y por qué hace énfasis de las fiestas? ¿Por qué hace énfasis de las riquezas con las fiestas? Le quitó el chabá y las fiestas, porque las fiestas son portales, son puertas cósmicas por donde nosotros entramos y conquistamos las riquezas. Chabá es una puerta cósmica, Pesa es una puerta cósmica, Shavuot, que está próximo a suceder, es una fiesta cósmica, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, son puertas por las cuales entramos y que no podemos menospreciar. Así que hay cosas que siempre voy a estar repitiendo, siempre voy a estar diciendo, porque esa es la visión de Casa de Oración Moriah, conquistar las familias de la tierra para Hashem y para que se conviertan a todos estos tesoros, a todas estas maravillas que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. No quedaremos avergonzados, no quedaremos endeudados, no quedaremos en la ruina, porque todo el que camine por la Torá, dice la Taná, que por muy torpe que seamos, vamos a conquistar nuestro propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. No como en el sistema de creencias pasado, que todo el que se convertía y todo el que llegaba a la fe, pues ya los querían volver pastores, profetas, evangelistas. No, de pronto el proyecto de Dios contigo es diferente. De pronto el proyecto de Dios es que estés sentado con reyes, que estés administrando riquezas, que estés generando como la tribu de Zabulón, que mientras que la tribu de Zabulón desarrolla empresarialmente, va y conquista el mar, son comerciantes, son pescadores y ellos le aportan a la tribu de Isaacar. ¿Y quién era la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar son los sabios de la Torá, los que permanecían en el Sanedrín juzgando, legislando y enseñando. Así que hermoso es cuando profundizamos en estos temas y que siempre voy a poner como un énfasis cuando hablo de la casa de Israel y quiénes son la casa de Israel y por qué las promesas de la Torá y de la Taná son para la casa de Israel. Continuamos. Uno de los temas de todo el resumen que les acabo de decir
Este es uno de los temas que tenemos que abrir un paréntesis y que nos llama la atención. Dice Levítico 22:32, no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Adonai, el que os santifica. Entonces, este versículo es muy fuerte porque cómo es que nosotros los profanamos. A veces ni siquiera hay claridad en el nombre de Dios porque hay muchas transliteraciones de la Biblia, muchas versiones de la Biblia, pero la Torá es una y única. La Torá, cuando hay una Torá, sale del mismo original y no hay equivocación en los conceptos, ni le cambian el nombre, ni hay una mala interpretación, porque en la Torá está fidedignamente transcrita de Sefer Torá a Sefer Torá. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en la importancia del nombre, el nombre de cualquier persona y más de Dios, el nombre representa el carácter, la majestad, el poder, los atributos, la imagen, la identidad, el entorno, la personalidad, el imagen, el aspecto, el aspecto, la designación y la esencia. Cuando nosotros decimos un nombre, inmediatamente creamos una imagen. Visualizamos la identidad, vemos el entorno, vemos la personalidad. Y le voy a poner un ejemplo. La reina Leticia de España, usted inmediatamente se hizo la imagen, vio la identidad, vio su entorno, vio su carácter, su aspecto y es una reina, es una designación y esencia. Entonces, si el nombre es tan importante y aquí en esta paracha nos dice, tú no deberás profanar el nombre sagrado, y vemos aquí en Isaías 52:6-8 hay una palabra que es rema, ¿qué significa rema? Que retumba en mi corazón, que dice, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo. ¿Cómo así? Y es que antes no lo conocía. Y llegará a conocer mi poder, entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien les habla. Vemos que cuando Moisés está en el monte y se encuentra con la zarza ardiente, Dios le revela un nombre a él. Y ahorita vamos a hablar de esa parte. Y también antiguamente no existía el concepto de Hashem, pero sí un concepto de Baal. Y Baal viene desde la época de Nimrod. Nimrod y Semiramis, después del diluvio, descendientes de Noah, pero descendientes que vienen del gigante que copuló con la nuera con la esposa de un hijo de Noé. Entonces esa descendencia viene impura ahí y ese es otro midrash, esa es otra historia, pero para que ustedes vayan entendiendo por dónde nació Nimrod, Semiramis y Tamuz. Desde ahí viene el concepto de padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Nimrod, Semiramis y Tamuz se proclamaron dioses en Babilonia. Y de ahí viene pues toda la historia de la Torre de Babel, cómo Nimrod se proclamó Dios, cómo Semiramis se dijo que había engendrado por obra del Espíritu de Dios, que el Dios Sol la había engendrado, y de ahí sale Tamuz. Tamuz sincroniza o se relaciona mucho con la imagen con la imagen del Machías romano. Así que por eso este versículo es tan importante. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, el nombre está relacionado con el poder.
Y entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien les habla. Wow, eso está poderoso, porque si nosotros pensábamos que conocíamos el nombre de Dios, pues ahora nos damos cuenta que realmente veníamos de un sistema de creencias que nos alejó mucho de la verdad, pero que ahora estamos reconociendo. Y vuelve en los 10 mandamientos, nos dice en Éxodo 27, no tomarás en falso el nombre de Adonai tu Dios, porque Adonai no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Y estas dos ordenanzas, no profanar y de no tomar el nombre de Dios en vano, es muy fuerte. Pero también vuelve y nos dice en Ezequiel 39:7, yo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Wow, esto está fuerte y está fuerte porque vuelvo y digo, todas las promesas de la Torá y de la Taná están para todas aquellas personas que tomamos identidad en Israel, por los apellidos, porque empezó a practicar Shabbat y por medio del Shabbat entras dentro del pacto, como expliqué en la clase pasada con Isaías 56 y como también expliqué en Isaías 58:13, que el Shabbat es un pacto y que cuando abrazamos el Shabbat, Dios no nos va a rechazar ni nos va a despojar y que tenemos también el derecho legal por medio de nuestros apellidos. Entonces, por el sistema de creencias que nosotros traíamos y por la mala interpretación de nuestras Biblias, que todos tuvimos una Biblia, ahora las sociedades bíblicas ha corregido porque ya no coloca este nombre que tenemos ahí, sino que colocan el Señor. Y es que dentro del el transcribir la Torah del, del hebreo al latín, del latín al inglés, del inglés al español, del español al portugués o del portugués o del español al mandarín, se cometieron muchos errores. Y según el diccionario Strong, la transliteración de esa palabra que está en todas las Biblias que nosotros alguna vez tuvimos, por eso es necesario que todos tengamos nuestra Torá y que paralelo a nuestra Torá tengamos nuestro Midrash. Entonces, aquí dice G, aquí la transliteración de la letra G y Ales, G es He aquí, miren, y la palabra Ova, Ova, está la letra G, la letra Va y la G, y traduce ruina o quebrantamiento. Entonces, la transliteración de este nombre del español al hebreo dice Jehová, he aquí la ruina. Wow, Dios nos libre y nos proteja de que he aquí la ruina, pero lo hemos repetido, lo hemos declarado, lo hemos pisoteado, pero ahora nos arrepentimos porque este nombre no existe en los libros originales. Como le dije anteriormente, en la Torá están los libros que son y que muchas veces hemos profanado el nombre de Dios repitiendo este nombre que fue una mala interpretación de los masoretas. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron el nombre de Dios, Yud-Kei-Vav-Kei, Yud-Kei-Vav-Kei, y le metieron las vocales de Adonai. Entonces, en aquella época, hace miles de años, los judíos entendían y no lo nombraban porque este nombre de Dios no se debe nombrar. Y pasaron los años y las nuevas generaciones sí lo deleteaban tal cual, cometiendo el error. Yo diría que el horror que nosotros estamos viendo aquí, porque esa transliteración no es correcta. Y las sociedades bíblicas lo percibieron y ahora están colocando en las Biblias que están saliendo el Señor o el Eterno.
pero usted nunca va a encontrar una Torá con este nombre, que hace referencia al tetragramatón. El Eterno se le revela al profeta Moshe en Éxodo 3:13 y dice así: pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas. Esto es cuando Dios le habla en el desierto a Moshe y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Y el Eterno le responde a Moshe, yo soy el que soy, respondió Dios a Moshe. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, ¿qué significa yo soy el que soy? Yo soy el que soy, traduce Eye, Acher, Eye. Es la más común traducción en español de la respuesta de UK Back que se usó en la Taná hebrea. Cuando Moisés le preguntó por su nombre en Éxodo 3:14, es uno de los versos más famosos de la Torá. Allá significa existió o estaba en hebreo. Eye en la forma perfecta singular de la primera persona y por lo general se traduce como yo seré o estaré. Y por ejemplo, en Éxodo 3:14, Eye, Acher, Eye literalmente se traduce como yo seré lo que seré. En la mayoría de las Biblias, en español en particular, la versión Reina Valera, la frase traduce como yo soy el que soy. Dicen los sabios que también quiso decir, yo estaré con ellos en este duro momento, así como estaré con ellos cuando sean esclavizados por otros imperios. Claro, estos son conceptos rabínicos que dicen, a mí me parece que él quiso decir esto, pero realmente él quiere expresar ahí eh, que no hay un nombre que pueda decirse el nombre de Dios es este. ¿Por qué? Porque ninguna palabra en el español ni en el hebreo puede abarcar la grandeza de nuestro Dios. Así que puede decir, puede significar los siguientes conceptos. Yo revelo mi presencia activa y cuándo y cómo quiero. Yo hago acontecer lo que elijo que acontezca, no como los falsos dioses que no son y no pueden hacer nada. Yo no doy a conocer mi nombre porque ninguno podrá expresar lo que yo soy. El que tiene vida en sí mismo no necesita de nada ni de nadie para sostenerse. Y dice, yo no doy a conocer mi nombre porque ninguno puede expresar lo que yo soy. Y ese es el mejor concepto que nosotros podemos abrazar, aunque nosotros tenemos experiencias que hemos tenido con el Shaddai. Una vez hicimos un servicio eh, en la congregación y hablamos del Shaddai. Al otro día apareció una persona y dijo, yo quiero invitarlos a un crucero y nos fuimos de crucero gracias al Shaddai. También cuando estoy haciendo mis rezos, pues yo me refiero a Adonai. Cuando estoy hablando en público y yo quiero nombrar a Dios, pero no quiero profanar su nombre, yo puedo decir Hashem. Pero también cuando estoy buscando la sanidad de un familiar, yo invoco el poder de Adonai Rafa. Y bueno, tenemos muchas maneras de relacionarnos con los nombres de Dios, pero como esta clase y esta paracha nos está enseñando a no profanar y a no tomar el nombre de Dios en vano, pues es interesante que aprendamos estos conceptos. El tetragramatón, este nombre de 4 letras que la sumatoria da 26 y que ahorita vamos a meditar este nombre que alude a la bondad de Dios. Con este nombre de Dios fue coronado Metatron, se le puso una corona y se le puso ese nombre de Dios en su corona. Así que imagínense el nivel que tiene el arcángel Metatron, Baruch Hashem. Y con este nombre de Dios, Yud-Kei-Vah-Kei, realmente es Yud-Kei-Vah-Kei. Como estoy enseñando, puedo pues deletrearlo, pero no se puede decir este nombre porque este nombre venía en una tradición oral
de sumo sacerdote a sumo sacerdote, que solamente se podía nombrar el día de Yom Kippur en el lugar santísimo, ahí frente al arca del pacto, y ese día había tal santidad que precisamente por eso no se permite que el Cohen Gadol se case con con una viuda, porque era tan potente ese momento que si el Cohen Gadol quería casarse con una mujer que ya estaba casada, él podía pedir a esta mujer y podía pedir la muerte del esposo. Así que por eso se escribe, dicen los sabios, que por eso se le prohíbe al Cohen Gadol casarse con una viuda. Jeremías 16:21 dice, ciertamente yo les enseñaré de una vez y por todas, les enseñaré mi poder y mi fortaleza y aprenderán que mi nombre es Yud-Kei-Vat-Kei. Y como se le reveló a Moshe, yo soy el que soy. Y aquí nosotros podemos aludir a unos mantras. Por ejemplo, uno se puede dormir porque dentro de nuestro ser interior tenemos la luz divina, tenemos esa fuerza de Dios en nuestros corazones y por eso cuando nosotros meditamos los nombres de Dios, decimos que se nos abre del flexo solar una luz especial. Podemos empezar a declarar mantras, que es un mantra, es como una segulá, que es una segulá como un misterio. Y podemos decir, yo soy sobreabundante, yo soy sano, yo soy próspero, yo soy millonario, yo tengo toda la luz de Hashem en mi vida, yo soy la luz del Eterno, yo tengo la fuerza del Eterno y podemos hacer esos mantras para ir elevándonos, 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 porque el Dios de Israel está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros permanecemos y conectamos con esa luz, podemos crear grandes, grandes milagros. Entonces, si no podemos nombrar al Dios de Israel como antes hacíamos, que en el nombre de y en el nombre de y un nombre que es sobre todo nombre, eso no es real. Eso de que el nombre sobre todo nombre es una profanación del nombre de Dios, porque Hashem es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que nos damos cuenta que él tiene diferentes nombres, porque es que un solo nombre no alcanza a completar la magnificencia y la grandeza de nuestro Dios, así que podemos aludir a manifestaciones que él hizo. Por ejemplo, aquí a mano derecha, Elohim solamente se nombra cuando estamos enseñando, porque hace referencia a la Geburá, a la justicia, al rigor. Entonces, cuando decimos mi Elohim, estamos diciendo el Dios de rigor en mi vida. No vamos a repetir eso. Elohim significa el Dios de la creación, pero ese Dios de la creación es el que establece justicia, el que establece límites, el que le dice a la luna, tú llegas hasta aquí, y al que le dice al mar, tú llegas hasta aquí, y al que le dice al sol, tú sales por aquí. Así que es un nombre de rigor. También tenemos el Shaddai, el Todopoderoso, que también el Shaddai, aunque es un nombre que atrae prosperidad, no se puede estar nombrando por ahí, solamente en tu lugar secreto. Y también puedes hacer un mantra, puedes hacer un mantra, puedes hacer un mantra. Un mantra es como una segulá, que es una segulá, un misterio. Tú puedes decir el Shaddai, y ir creando una atmósfera sobre ese nombre, pero en tu lugar secreto. No puedes estar diciéndolo por todas partes. También Adonai Sebaot, que hace referencia al Dios de las batallas, de las guerras, Dios de los ejércitos, de las legiones de las almas del pueblo de Israel, pero no solamente de las legiones de las almas, de las legiones de los animales. Él es el que convoca a todos sus ejércitos. Ejércitos conocidos y no conocidos los podemos atraer. Entonces, una segulá que se puede hacer con Adonai Sabaoth, de pronto está sintiendo algún ataque, alguna vibración extraña, algún ataque espiritual, podemos decir, si
Ay, Sebaot está conmigo y en contra mí. Y lo repites y te está durmiendo y lo repites. Si Adonai Sebaot está conmigo, ¿quién contra mí? Si Adonai Sebaot está conmigo, ¿quién contra mí? Lo vas repitiendo, no tienes que entrar en ninguna guerra, ni zapatear, ni maraquear, ni nada. Solamente que la luz del Eterno se manifiesta en nuestras vidas. Eh, recién, recién transicionando a este nuevo conocimiento, eh, me llamó mucho la atención la letra Alelame, que significa él. Alelame, cuando decimos Gabriel, Rafael, Uriel, Miguel, la palabra él es una partícula del Dios de Israel. Entonces, como yo estaba ensayando en los aeropuertos y tenía chicharrones en los aeropuertos, yo empezaba alelame, alelame, alelame. Y se formaban unas cosas que decía, pero ¿qué pasó? Y al final, el gran milagro. La maleta se fue gratis y apareció por allá, pero vino para, mejor dicho, ese nombre de Dios, que es la fuerza suprema, es una segula para cuando tú estás en problemas apremiantes y tú empiezas al eslame, que significa él. Y como le dije anteriormente, para nuestros rezos con el Sidur, por favor, compren su Sidur. Ahí están las guías, cómo hacer el Shabbat, cómo hacer Abdalá, cómo se rezan las fiestas. Es importante hacernos a un Sidur, a una Torah y a un Midrash. Y ahí se dice o el Eterno, o se puede decir en tu lugar secreto Adonai. También ya para términos generales, que cuando ya uno está en la calle, cuando uno en cualquier lado puede decir Achen. ¿Qué significa Achen? El nombre, que alude inmediatamente a UK Bakey, pero no estamos diciendo UK Bakey, sino el nombre inefable. Estamos haciendo referencia al nombre de Dios, al nombre inefable. Ese nombre de Dios, Hashem, establecido por los sabios de la Torá, con el propósito de no profanar y de no tomar el nombre de Dios en vano, trasciende en tiempo y en espacio. Entonces, ya entendiendo un poquito más sobre el nombre de Dios y que por favor no vamos a estar profanando otra vez con el nombre de la J, que fue una mala transliteración. No sabemos si fue con intención o sin intención, porque también hay fuerzas ocultas que quieren desviarnos. No volvamos a decir ese nombre y pidamos perdón si lo hemos dicho y lo hemos declarado y lo hemos establecido. Pedimos perdón al Dios eterno. Esta paracha tiene mucha información, también tiene la información de las fiestas, pero ya para ir concluyendo, según el Midrash, en la paracha Emor, en la página 291, nos dicen que profanar el nombre de Dios o el nombre de Dios es cuando, para que quede un poquito más claro, si le pidieran que cometa uno de los tres pecados capitales, asesinato, adoración a los ídolos o inmoralidad, un hijo de Dios debe entregar su vida antes que pecar de esta manera, ya sea en público o en privado. Si se le solicita que transgreda alguna misbah, con excepción de las tres antes mencionadas, debería cometer el pecado antes que perder la vida, salvo esos casos. Ya saben, esto nos enseña el Midrash. Si hay personas que murieron santificando el nombre de Dios, como Rabí Akiva, que le pasaban unos rastrillos por el cuerpo jalándole la carne, pero él estaba en unas dimensiones tan elevadas en unas dimensiones tan elevadas de luz, que él no sentía los
ese dolor de tener ese rastrillo en el cuerpo. Dice, si 10 judíos se encuentran presentes, debe sacrificar su vida antes que violar alguna misma de la Torá. Ya cuando se pide la transgresión de una misma y es en masa, pues ahí todo se une y pueden santificar el nombre de Dios. Durante un periodo de persecución religiosa, uno debe sacrificar su vida para evitar violar la Torá, aún una transgresión menor, inclusive si fuera desafiada en privado. Y ahí vuelvo y yo tomo el caso de todos los judíos que han sido eh, despojados, maltratados, asesinados y avergonzados en muchos lugares del mundo por el antisemitismo, pero lo que más se me viene a la mente es en el año 1498, cuando los judíos patrocinaron las incursiones para descubrir nuevas tierras. Ellos le prestaron dinero al reinado de España y también patrocinaron la guerra de España con Francia. Los reyes católicos, al verse endeudados con los principales judíos que le prestaron y patrocinaron estas campañas, tomaron la decisión de que si los judíos no se convertían al catolicismo, eran llamados herejes, brujos y eran asesinados por la Inquisición y despojados de sus riquezas. Por eso se formó esa ola de judíos que se vinieron a las Américas. Muchos de ellos estaban en las cárceles. Una de la Pinta, la Niña y la Santa María no eran los ladrones que decía la historia, sino judíos que estaban encarcelados y que dicen que Cristóbal Colón era judío y para ayudarlos a ellos pidió a esas personas que estaban en la cárcel que se vinieran con ellos a conquistar las tierras nuevas. Eh, Hay mucho dolor en la historia de Israel porque han sido despojados, han sido asesinados para que se para que se convirtieran al catolicismo. Y muchos de los cabalistas elevados que hacían manifestaciones eh, fueron tildados como brujos, como hechiceros. Claro, ahora nos damos cuenta que la astrología pertenece a la sabiduría de Israel, que la lectura de la mano no es brujería, sino que es el conocimiento que tenían los cabalistas, la lectura del rostro y muchas ciencias ocultas que todavía están por salir en esta era de Acuario, ya no van a ser ocultas, sino que van a ser tomadas como un conocimiento elevado. Da, da como tristeza, pues, todo este sufrimiento que han tenido el pueblo de Israel y que cómo se escribió con sangre la historia de una religión, porque si no se convertían a esa religión los mataban, los expropiaban. Imagínense el dolor de esas personas, le quitaban sus propiedades, le quitaban sus riquezas, tenían que cambiarse sus apellidos, tenían que hacer chabá escondidos, no podían profesar su fe públicamente y por eso se fue perdiendo y se fueron mezclando en las naciones hasta perder su identidad.